Ecuaciones. Se denomina ecuación a toda igualdad en donde aparece por lo menos un valor desconocido llamado incógnita. Resolver una ecuación es encontrar el o los valores de la incógnita que hacen verdadera la igualdad. A estos valores los vamos a llamar raíces o soluciones de la ecuación. Verificar una ecuación, ya sabemos, consiste en reemplazar esa raíz o esa solución que hemos encontrado, reemplazarla en la ecuación y comprobar si la igualdad se cumple. El conjunto de todas las raíces de la ecuación, ¿sí?, se llama conjunto solución de la ecuación. Van a ser todos los valores que me verifiquen la ecuación. Recordemos que la ecuación tiene dos miembros, hablamos del primer miembro, del segundo miembro, y vamos a clasificar de acuerdo a las expresiones algebraicas que intervengan en las ecuaciones, las vamos a clasificar de la siguiente manera. A las ecuaciones las vamos a clasificar en algebraicas o en trascendentes. A estas, a las trascendentes, vamos a verlas más adelante, las vamos a clasificar en exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Y la otra clasificación son las ecuaciones algebraicas. A las ecuaciones algebraicas las vamos a clasificar en racionales y en irracionales. Las racionales, a su vez, se van a clasificar en enteras y polinómicas y en fraccionarias. Nosotros vamos a ocuparnos en esta clase de las ecuaciones algebraicas, racionales, enteras. ¿Sí? Avanzamos un poquito más y vamos a hablar de la resolución de una ecuación. Cuando resolvemos una ecuación, lo que estamos buscando, ¿sí?, es encontrar ese conjunto solución, esa solución que verifique la ecuación. Para ello transformamos la ecuación, ¿sí?, en otra, aplicando propiedades o haciendo pasajes de términos. La idea es, en esta clase, que podamos ver los dos métodos, el que estamos comúnmente acostumbradas a aplicar, que es el método abreviado o el pasaje de términos, ¿sí?, y el método por propiedades, que es el método que se abrevia para tener que es el pasaje de términos. Para eso vamos a acordarnos de algunas propiedades y luego vamos a aplicar los dos métodos para resolver la misma ecuación. La propiedad simétrica. ¿Qué dice la propiedad simétrica? Que los miembros de una igualdad pueden conmutarse, o sea, pueden cambiarse entre sí. Esto significa que si tengo una igualdad como esta, A igual a B, yo puedo conmutar los miembros y esto me queda B igual a A. ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Se aplica esta propiedad para que la incógnita aparezca en el primer miembro de la ecuación. Acá les muestro un ejemplo. Si tengo esta ecuación, menos 3 igual a 2 menos 5x, estoy viendo que la incógnita se encuentra en el segundo miembro. Entonces podría hacer que la incógnita aparezca en el primer miembro aplicando la propiedad simétrica, es decir, conmutando los miembros. El segundo miembro lo pongo como primero, 2 menos 5x, 2 menos 5x, y el primer miembro, menos 3, va a pasar a ser mi segundo miembro, menos 3. Fíjense que se han respetado los signos. Acá no hay pasajes de términos. Acá es propiedad simétrica. Se han conmutado los términos. Razón, una de las razones es que, como en este ejemplo, la incógnita, ¿sí?, aparezca, acá aparecía en el segundo miembro, y acá, aplicando la propiedad simétrica, aparece en el primer miembro. Vamos a resolver esta ecuación algebraica entera, ¿sí? 2x más 5 igual a 19. Resolver esta ecuación es encontrar el valor de la incógnita, en este caso x. Entonces lo vamos a hacer aplicando la propiedad uniforme. O sea, lo vamos a hacer por el método por propiedad. La propiedad uniforme me dice que si sumo a ambos miembros de la igualdad o resto a ambos miembros de la igualdad por el mismo número, la igualdad se sigue manteniendo. Entonces acá, la idea de resolver esta ecuación es saber el valor de x. Entonces vamos a este
yo quiero sacar este 5 que está sumando en el primer miembro, ¿sí? La idea es dejar la X únicamente en este primer miembro, entonces vamos a respetar el orden de las operaciones para ir despejando este valor que quiero saber que es X. Entonces, lo primero que voy a despejar es este 5, ¿sí? Que está sumando. Entonces, por propiedad, yo sé que si este número 5 está sumando, ¿sí? Lo que voy a hacer es restar 5 en el primer miembro y restar 5 en el segundo miembro. Esto que hago en los dos miembros, ¿sí? Está habilitado por esta propiedad, ¿sí? Porque yo sé que si resto el mismo número en ambos miembros, esa igualdad se sigue manteniendo. No estoy cambiando nada, ¿sí? Que me haga que esa igualdad no se mantenga. Entonces, si resto 5 en el primero y resto 5 en el segundo, esa igualdad se mantiene. ¿Cuál es la razón que resto 5? Es porque acá más 5 y menos 5 son números opuestos, ¿sí? Entonces esto me va a dar 0 y yo me voy a quedar en el primer miembro con 2x. Ahora, igual, y en el segundo miembro, 19 menos 5 es 14. Entonces he logrado obtener otra ecuación, ¿sí? Más simple que la anterior, ¿sí? Donde ya el 5, el más 5, desapareció. Entonces, ahora la idea es que desaparezca ese 2. Como ese 2 se está multiplicando, la propiedad me dice que si yo multiplico o divido ambos miembros de la igualdad por un mismo número, la igualdad se mantiene. Entonces yo puedo dividir en 2 en el primer miembro y dividir en 2 en el segundo miembro. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Que estos 2 se simplifiquen, ¿verdad? 2 dividido en 2 me va a dar 1, entonces ya voy a tener mi incógnita solamente, X, y esto me va a dar 14 dividido en 2, 7. Y he logrado resolver la ecuación algebraica entera, ¿sí? 2x más 5 igual a 19, la he logrado resolver usando el método por propiedades, o sea, usando la propiedad uniforme, que me habilita a sumar en ambos miembros, a restar en ambos miembros, multiplicar o dividir, ¿sí? Y voy a seguir teniendo la misma, voy a seguir manteniendo la igualdad, ¿sí? Yo puedo, estoy habilitada con esta propiedad, seguir colocando el igual y lograr resolver la ecuación. En este caso, x es igual a 7. Bien. Entonces hemos resuelto la ecuación aplicando el método por propiedades. Si bien acá podríamos mostrar que se cancelan el 5, el más 5 con el menos 5, ¿sí? Sabemos que esto es 0, ¿sí? Y acá se simplifican este 2 con este 2 y acá el resultado nos da 1. 2 dividido en 2, simplificamos y eso nos da 1, por eso nos queda una x acá. Igual a 14 dividido en 2, 7. ¿Cuál sería entonces ahora? Hicimos el método por propiedad, o sea, aplicando la propiedad uniforme. Si a este método lo abreviamos, tenemos el método por pasaje de término, que lo que decimos, para abreviar esta operación, lo que decimos, vemos la ecuación, vemos el orden de las operaciones que afectan a mi incógnita y digo, este 5 que está sumando pasa, por eso hablamos de pasaje de término, pasa al otro miembro restando. Entonces, lo que hacemos en este caso es escribir 2x igual a 19 menos 5. Que fíjense qué es lo que me queda acá, porque esto se canceló, me quedó 2x, que es lo que tengo acá, y el 5 en el segundo miembro me queda 19 menos 5. O sea, es el método abreviado al método por propiedades. Y ahora, este 2 que está multiplicando, decimos en el método abreviado que el 2 que está multiplicando pasa al otro miembro con la operación inversa, o sea, dividiendo. Entonces me quedaría x igual
19 menos 5, 14. Y ese 2 que está multiplicando pasa, decimos, cuando hacemos el pasaje de término, pasa dividiendo. Bien, entonces ahora nos queda x igual a 7. Y fíjense que es lo que hicimos acá, 14 menos 2, 14, perdón, dividido en 2, 7. Y hemos resuelto la misma ecuación usando el método por propiedades, o sea, sumando o restando, todo depende, ¿sí? En este caso teníamos más 5, entonces restamos 5, así podíamos cancelar, restamos 5 y si lo hacemos a eso en el primer miembro, lo tenemos que hacer en el segundo miembro, ¿sí? Para que la igualdad se mantenga. Y hemos logrado que nos quede 2x igual a 19 menos 5, que es 14. Y ahora, para despejar mi x, ¿qué hice? Este 2, ¿sí? Se va a ir dividiendo en 2 en el primer miembro y hago la misma operación, divido en 2 en el segundo miembro. O sea, aplico la propiedad uniforme. Sumar, restar, multiplicar o dividir el mismo número en ambos miembros. Y acá me queda x igual a 7. Y acá lo vimos ya con el método abreviado, o sea, haciendo el pasaje de término. Bien, vamos a resolver ahora esta ecuación, raíz cúbica de x igual a 2. Vamos a hacerlo por el método por propiedades. Bien, vamos a pensar entonces acá para despejar x en la operación inversa de la raíz, que es la potencia. Entonces vamos a elevar al cubo el primer miembro y vamos a elevar al cubo el segundo miembro. De esa manera, estas dos operaciones se van a simplificar. Al igual que lo hicimos en el ejercicio anterior, en la ecuación anterior, pensamos en la operación inversa de la suma, entonces restamos la operación inversa de la multiplicación, entonces acá la división, dividimos. Entonces se han simplificado las operaciones y hemos podido encontrar el valor de x. Entonces acá, usando propiedades, lo que vamos a hacer es elevar al cubo el primer miembro y el segundo miembro. Entonces en el primer miembro tenemos la raíz cúbica de x. Entonces vamos a elevar al cubo para poder anular la raíz cúbica, ¿sí? Estas dos operaciones que son inversas se van a simplificar. Igual el 2. Si elevé al cubo el primer miembro, elevo al cubo el segundo miembro. Entonces, en este caso, se va a simplificar la raíz con la potencia. Son operaciones inversas, ¿sí? Se simplifican. Entonces acá me va a quedar x igual y 2 al cubo, que es 8. Entonces elevamos al cubo ambos miembros, ¿sí? Hemos elegido la operación potenciación porque es la inversa de la radicación. Y cuando lo hacemos haciendo pasaje de término, decimos, la raíz pasa como potencia, entonces acá me va a quedar x igual a 2 elevado al cubo. Entonces acá x igual a 8. Entonces hemos resuelto aplicando el método por propiedades y haciendo el pasaje de término. Bien, y estas dos últimas propiedades, propiedad cancelativa para la suma y propiedad cancelativa para el producto. La de la suma me dice que yo puedo cancelar una constante positiva o negativa, ¿sí? Que esté sumando en ambos miembros. En este caso, por ejemplo, sin tener que hacer el pasaje de término, puedo cancelar esta c con esta c, y en una ecuación en particular puedo cancelar, fíjense, este más 3 del primer miembro con el más 3 del segundo miembro, sin tener que hacer pasaje de término. Se irían y me quedaría menos x igual a 2x. Y para el producto de igual manera puedo cancelar, aplicar la propiedad cancelativa para el producto. Estas dos c se cancelarían, siempre y cuando sean distintos de 0, y me quedaría a igual a b. Igual acá puedo cancelar este 2 del primer miembro, que está multiplicando la x, con este 2 del segundo miembro. Sin tener que hacer pasaje de término, puedo aplicar la propiedad cancelativa para el producto o la propiedad cancelativa para la suma.